Hola queridos amigos y amigas, nos encontramos aquí al sur de la Ciudad de México, en la colonia San Ángel, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Y vamos a tener el honor de platicar con el reverendo padre Rafael Guzmán, quien pertenece a la Orden de los Carmelitas Descalzos y es el director de esta iglesia y de su exconvento. Buenas tardes, padre, gracias por recibirnos. Muchas gracias, bienvenidos. Pues sí, como ya decía, mi nombre es Rafael Guzmán Tenorio, pertenezco a la Orden de los Carmelitas Descalzos. Los carmelitas nos ponemos, cuando hacemos nuestra profesión religiosa, nos ponemos un apellido religioso. En mi caso es Rafael del Espíritu Santo. ¡Qué bonito, padre! Acabamos de pasar la fiesta de Pentecostés. Así es, qué bonito, padre. Padre, pues hacemos esta entrevista en el marco de nuestra fiesta patronal y lo que nos interesa saber es cuestiones acerca de la espiritualidad. Iniciemos, padre, porque nos explique por qué tenemos que decirle reverendo, o padre, o fray, ¿qué es lo mejor en su comunidad? ¿Cómo se acostumbra? ¿Cuál es lo correcto? Bueno, hace décadas y todavía antes del concilio se utilizaba mucho el nombre de reverendo, pero actualmente pues eso queremos ser más simples, ¿verdad? Más sencillos, evitar pues tantos títulos y bueno, comúnmente se refieren hacia nosotros como frailes, que quiere decir hermanos. Y quienes tenemos el orden sacerdotal, pues padre, fray, fulano de tal. Entonces pueden pues dirigirse conmigo como fray Rafael. Gracias, padre. Entonces, padre, ya entrados en esta comunidad, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Cómo llegaron aquí? Bien, pues si gustan pasamos para que les vaya explicando el origen de los carmelitas y cómo es que llegamos aquí. Muy bien, padre. Lo seguimos. Fray, ¿qué diferencia hay entre un sacerdote y un fraile o un religioso o un monje? Bien, un monje pues vive en monasterio. El nombre de monje es propiamente para las órdenes antiguas. Por ejemplo, la orden de los benedictinos, que viven en monasterios. Es decir, dentro pues de una casa o convento, que podría ser también, pero lo propio es monasterio, y que viven en su residencia prácticamente sin salir. De ahí que también, por ejemplo, en las mujeres que viven en clausura se les llame monjas. Estamos hablando pues de la iglesia antigua, pero ya en la época medieval, hacia finales del siglo XII, principios del siglo XIII, surgen lo que van a ser las órdenes mendicantes, que ya no se van a llamar monjes propiamente, sino se van a llamar hermanos, en latín frailes. Y por ello, ¿quiénes son pues estas órdenes mendicantes? Pues las más conocidas: franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, entre otros. Son los que más pues se dan a conocer. Y entonces se van a llamar entre ellos hermanos, frailes. Y recordemos que la vida religiosa comienza precisamente por laicos que deciden llevar una vida de soledad, que se van al desierto a vivir su seguimiento a nuestro Señor Jesucristo
en una vida pues de austeridad, de pobreza, de penitencia. Eso no quitaba que pudieran ir a las ciudades a conseguir sus víveres, a vender pues algunas de sus artesanías que quisieran. Después van a surgir precisamente las agrupaciones, por ejemplo con San Pacomio o San Benito, que en lugar de irse ya propiamente a la ciudad, a los desiertos, van a construir los monasterios en la ciudad. Y por ello de ahí, pues todos los monasterios benedictinos que se van a extender en Europa. San Benito de Nurcia va a escribir una regla con la cual se van a regir muchos de los monasterios, tanto de los que él va a fundar como de otros que se van a anexar o a poner bajo la regla de San Benito, ¿sí? Y los frailes mendicantes, como decía, van a surgir hacia finales del siglo XII, principios del siglo XIII, y en lugar de residir en un solo lugar, van a estarse desplazando, ¿sí? Van a ir a evangelizar en las ciudades, a catequizar, incluso evangelizar como San Francisco de Asís decía, solamente con el testimonio de vida pobre, ¿sí? Y van a retornar a sus conventos y van a vivir de lo que la gente buenamente les quiera dar. De ahí lo de mendicantes, ¿eh? Y van a ser las órdenes evangelizadoras en América, en la Nueva España, ¿eh? Ya después, pasados los siglos, van a surgir lo que ahora se conoce como congregaciones religiosas. Bueno, también se va a dar este fenómeno de que, aunque la vida religiosa comienza con laicos que van a llevar una vida, pues ahora constituida por los 3 votos, pobreza, castidad y obediencia, van a requerir de algunos hermanos que reciban las órdenes, el orden sacerdotal, para oficiar la celebración eucarística, para administrar los sacramentos a los hermanos del monasterio o de los conventos. Y de ahí que entonces van a irse ordenando poco a poco religiosos, frailes, monjes. Y entonces pues va a haber esa doble vocación, la vocación de ser monje o fraile, digamos de manera general religioso o consagrado, con el orden sacerdotal, de tal manera que va a haber órdenes religiosas que el derecho canónico les va a llamar clericales, ¿sí? Así que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en las órdenes mendicantes como franciscanos, dominicos, carmelitas, que va a haber frailes sacerdotes y frailes que no tienen orden sacerdotal, no porque no quieran, sino porque no es su vocación. Muy bien, padre. Entendido esto, ¿cuál es el rasgo esencial de los frailes carmelitas? Bien, muy bonita y muy interesante la pregunta. Es en torno pues la espiritualidad de los frailes carmelitas. Me gustaría explicarlo pues ante un cuadro que tiene esta iglesia, una pintura anónima en donde están Señor San José, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y ante este cuadro comentaré lo que es precisamente los rasgos característicos de la espiritualidad carmelitana. ¿Cómo no, padre? Lo seguimos. Bien, pues estamos ya dentro de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de San Ángel. He querido dar la explicación sobre los rasgos característicos de los carmelitas, lo que llamamos la espiritualidad, el estilo de vida de los carmelitas. Pues ante este cuadro, esta pintura que tenemos aquí, donde está representado San José y San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús al frente.
y algunos otros frailes del lado de San Juan de la Cruz, y aquí un fraile más, y detrás de Teresa de Jesús al obispo Juan de Palafox y Mendoza, que fue obispo de Puebla, obispo de la ciudad de la Nueva España, aquí en México, y obispo de Burgo de Osma, en España. Fue un hombre muy inteligente, un genio, sabía mucho de las leyes de la Iglesia. Él fue el que pues terminó de construir la Catedral de Puebla y muy amigo pues de los carmelitas. Pues bien, ¿cuáles son los rasgos característicos de nuestra espiritualidad? Pues en primer lugar diríamos nuestro amor a la Santísima Virgen. En los orígenes del Carmelo, que es Monte Carmelo, hacia finales del siglo XII, principios del siglo XIII, un grupo de peregrinos venidos en las cruzadas deciden instalarse en el Monte Carmelo y dedican su capilla a la Madre de Dios, a la Santísima Virgen. Entonces desde ahí viene el amor a la Santísima Virgen. Aquellos primeros peregrinos, diríamos, viven bajo el patronato de la Santísima Virgen. Ella va a ser su patrona. Y como estamos en la Edad Media, en el tiempo feudal, el patrón, el señor feudal, tenía el compromiso de proteger a sus súbditos, a sus vasallos. Entonces los carmelitas van a ver en la Santísima Virgen su protectora, su patrona, y ellos se van a comprometer a consagrar su vida a ella y a difundir su devoción. Entonces, primer rasgo esencial, el amor a la Santísima Virgen. Por ello van a ver cómo en nuestras iglesias va a estar casi en todas, en el retablo principal, la Santísima Virgen. Otro rasgo característico va a ser la meditación en la ley del Señor, es decir, en la Sagrada Escritura. Aquellos peregrinos que se instalan en el Monte Carmelo van a vivir conforme les dicta la regla dada por San Alberto, patriarca de Jerusalén, en obsequio de Jesucristo, meditando en la ley del Señor. Entonces ese otro rasgo característico va a ser dedicarse al obsequio de Jesucristo, entregarse a nuestro Señor Jesucristo, leyendo, meditando, orando la palabra de nuestro Señor. Y hacia el siglo XVI, que es el siglo de las reformas de las órdenes, viene Teresa de Jesús, que va a reformar la orden del Carmelo. Y entonces le va a dar un nuevo impulso, volviendo a aquella regla primitiva dada por San Alberto, aunque la regla que conoce Santa Teresa de Jesús va a ser la que va a adaptar Inocencio IV. Y Teresa de Jesús le va a dar otros elementos al Carmelo reformado. ¿Cuáles son los elementos que van a seguir integrando la espiritualidad de los carmelitas? Los medios, la oración, el silencio. Medios para la oración. Entonces, lo que se ha llamado el carisma de los carmelitas, lo que va a configurar nuestro estilo de vida, nuestra espiritualidad, va a ser la oración. Sabemos, Teresa de Jesús es maestra de oración, no solamente para los carmelitas, sino para toda la iglesia, para todos aquellos que quieren seguir al Señor Jesús por medio de la oración. Entonces la oración va a ser el otro rasgo característico esencial de la vida de los carmelitas. Y para ello, como decía, el silencio y la soledad van a ser los medios. También otra característica es el patrocinio de San José. Santa Teresa de Jesús va a dedicar sus monasterios, empezando por el primero que va a fundar en Ávila, a San José. De hecho, pues va a tener Teresa de Jesús un gran amor y devoción
desde su juventud a San José. Va a dejarnos escrito en el libro de la vida su testimonio de San José y lo va a recomendar para tenerlo como maestro de oración. Entonces Teresa de Jesús va a tener un gran amor a San José y San José va a formar parte de la espiritualidad de los carmelitas. Otro rasgo característico también de los carmelitas es la vida fraterna. Como religiosos carmelitas vivimos fuertemente la vida fraterna. Por ejemplo, compartimos los alimentos en común, no solamente para satisfacer una necesidad, sino para juntarnos como hermanos. Vamos a tener nuestra oración en comunidad, nuestra recreación en comunidad. Entonces la vida fraterna va a ser muy significativa entre los carmelitas, también gracias al carisma fundacional de Santa Teresa de Jesús. Cuando ella escribe Camino de Perfección, que está dedicado a sus monjas, aunque todavía no están fundados los frailes, va a decir ella a sus monjas: aquí todas han de ser amigas, aquí todas se han de amar, aquí todas se han de ayudar. Quitando también toda la cuestión de títulos, todas han de ser iguales, no debe haber jerarquías, no debe haber privilegios. Incluso va a decir como la priora ha de ser la primera que ha de dar ejemplo de servicio. Describe ella la tabla del barrer, ha de comenzar por la priora. Y un tercer elemento característico, pues el sentido apostólico, el servicio a la iglesia. Así que no solamente es un vivirnos en la interioridad de la oración, no solamente es compartir la vida fraterna, sino también con todo ello desempeñar un servicio apostólico a la iglesia. Eso sería pues de los elementos principales, esenciales de lo que es la espiritualidad carmelitana. Padre, todo esto se oye muy profundo y hasta da un poquito de miedo para los que no vivimos de manera religiosa. Entonces, ¿cuál sería su día a día? ¿Cómo lo viven? Nuestro día a día. Pues me gustaría, para compartirles esto, pues ir precisamente a una de las áreas de lo que es nuestra casa, para que vean que no somos bichos raros, que no somos satélites, que no estamos aislados, que somos pues personas comunes y corrientes, pues bajo un estilo de vida, pues como vive una familia. Les invito entonces a pasar al jardín de la casa. Vamos teniendo el privilegio de conocer la casa sacerdotal y en esta ocasión nos encontramos en la capilla donde el fray nos va a platicar sobre cómo es su día a día. Bien, fray. Muchas gracias, Gaby. Bueno, es más que de la comunidad sacerdotal, es de la comunidad de religiosos. Claro que la mayoría sí somos sacerdotes. ¿Cómo es la vida de un religioso carmelita? Sencilla, realmente sencilla. Llevando a cabo esos tres elementos esenciales de nuestra vida consagrada, como lo es también de la vida consagrada en general. Es la comunión con Dios nuestro Señor, el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, la vida fraterna y la misión o apostolado. Nuestra vida como carmelitas, pues es una vida de oración intensa. Es tratar de que todo el día sea de oración. Pero tenemos dos momentos centrales, dos momentos específicos de oración. El de la mañana, lo primero que hacemos después de asearnos, reunirnos en la capilla para rezar juntos laudes, las alabanzas del inicio del día. Y terminadas nuestras laudes, tener nuestra hora de oración mental, de oración interior,
que como ya decía en otro momento, Teresa de Jesús nos va orientando en la oración interior. Ella tiene una gran obra que se titula Las moradas o castillo interior, que es todo el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo por el camino de la oración. A través de esas 7 moradas somos como un castillo interior, donde hay muchas moradas y la puerta de entrada de este castillo es la oración. Y de ahí comienza todo un recorrido en la vida orante, donde hay peligros, pero nos dan las advertencias y nos vamos acompañando de las virtudes que nos va indicando Teresa de Jesús. Entonces, primer momento de nuestra vida es la oración ante nuestro Señor Jesucristo. Como ya decía, la Virgen Santísima que nos acompaña, que es nuestra madre, nuestra patrona, nuestra hermana, que ya viste el hábito carmelita, ¿no? Y también pues ante el sagrario. Luego pues ya a tomar los alimentos, que ya decía, son un momento fuerte también de convivencia fraterna. Por la tarde-noche nos reunimos también para el segundo momento fuerte de oración. Rezamos nuestras vísperas y hacemos nuestra oración mental. En nuestra oración mental, en la mañana nos mantenemos en la capilla orando y en la noche podemos salir a los jardines o a nuestra habitación que tradicionalmente le llamamos la celda. Bueno, quería también compartirles la espiritualidad carmelitana es toda una escuela de espiritualidad y como escuela de espiritualidad es también una escuela de oración. El carmelita es una persona que ora y enseña a orar. Oramos pues a través de la imaginación, a través del recogimiento interior, sobre todo lo que nos dice Teresa de Jesús. Orar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Ese es el secreto y la clave de la oración. La oración no nada más es pedir, no nada más es dar gracias, es encuentro de amor. Si vemos así la oración, podemos superar muchas dificultades, muchos obstáculos, como el que me da sueño, como el que me aburro, como el que no sé qué decirle al Señor. No, cuando es encuentro de amor, todas esas dificultades se superan. Y bueno, hay diferentes posturas para orar. Tengamos en cuenta que oramos con todo nuestro ser y que la oración no es exclusiva de los carmelitas. La oración es esencial para todo el que quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo. No se puede ser cristiano si no se es orante. Y el mismo Señor Jesús nos dio enseñanza con su propia vida, con su doctrina de la oración. Nos enseñó a orar como sus discípulos le pidieron. Y bien, dentro de estas posturas para orar, pues puede ser estar sentados, estar hincados, postrados. San Francisco de Asís gustaba de postrarse. Y en la escuela carmelitana se ha fraguado una postura orante, la postura carmelitana, que es precisamente, lo voy a mostrar, es hincarse sobre los tobillos. Esta sería la postura carmelitana, hincados sobre nuestros tobillos, delante pues de nuestro Señor, en un recogimiento interior. Pero como resulta a veces cansada esta postura sobre los tobillos, también se ha inventado pues estos banquitos que tienen una cierta inclinación. ¿Cómo se usan estos banquitos? Bueno, se usan precisamente poniéndolo detrás, así, y sobre el banquito poner las sentaderas. Y entonces esto ya hace menos cansada la postura y que fluya la sangre en las piernas. Esta es la postura tradicional carmelitana. Lo importante es orar
No importa la postura que tengas, y se ora con toda la persona, con todo el ser. Se ora con el cuerpo también. Les invito pues a que conozcan nuestro comedor, lo que antiguamente se llamaría el refectorio. Pues como vemos, nos encontramos en el comedor de la comunidad carmelita aquí en San Ángel. Bien, pues como les había comentado precisamente, quería que conocieran pues nuestro comedor. Y ya les decía, los carmelitas pues somos como una familia. De hecho somos una familia religiosa. Y llevamos una vida normal y natural como cualquier persona. Antiguamente en los conventos había unos comedores largos, grandes, en donde se reunían los frailes a tomar el alimento y también a escuchar alguna lectura. De tal manera que los carmelitas se sentaban, comían en silencio y otro carmelita desde una tribuna hacía alguna lectura. Todavía se conserva esto en algunas de nuestras casas, por ejemplo, los que son desiertos o también en el noviciado. Aquí también nosotros en Cuaresma llegamos a hacer los viernes este ejercicio, mientras comemos hacer una lectura. Pues bien, estos comedores de los conventos se les llamaba refectorio. Actualmente pues son comedores pues sencillos, como pueden ver, siempre nuestras mesas prácticamente sin manteles. Y cuando hay alguna fiesta, entonces sí se dan los manteles, ¿no? Y ya les decía, compartir los alimentos no es nada más por satisfacer una necesidad, sino es también para alimentar nuestra vida fraterna, para estar en comunión, en diálogo, pues como una familia. Qué interesante, padre. Cabe destacar que si visitan el desierto de los Leones, ahí hay un refectorio. Así es, y como bien dices, en el Santo Desierto de los Leones, pues lo que ese fue un convento precisamente con estilo de vida de desierto y que tenía su comedor y se puede visitar. Así es, entonces lo dejamos de tarea para que lo hagan si tienen algún tiempo. Ahora bien, padre, ¿cuáles son los votos que hacen en la Orden del Carmelo? Sí, nuestros votos, como en toda la vida consagrada, son los tres que ya se conocen: el voto de pobreza, castidad y obediencia. No son el fin de la vida consagrada, son el medio. El voto de la castidad es precisamente, no solamente es vivir una vida célibe, sino sobre todo consagrados totalmente a Dios nuestro Señor. El voto de obediencia precisamente es querer hacer la voluntad de Dios nuestro Señor, y la mediación pues es la autoridad, es el superior. Así que el superior como autoridad y el religioso pues como súbdito, como religioso, juntos buscando la voluntad de Dios nuestro Señor. La obediencia a Dios nuestro Señor por medio pues de la autoridad. Verlo esto desde la fe. Y el voto de pobreza, que no es en la vida religiosa el carecer, sino es el compartir y el ser solidarios con los demás. Teniendo esto claro, padre, ¿por qué ingresa usted a esta orden y no a otra? Muy bella pregunta, muy difícil, porque estamos en una dimensión solo de la fe.
más allá del sentimiento, más allá de la razón, es un acto de fe. ¿En qué consiste esto? Pues precisamente que Dios, nuestro Señor, es el que nos llama, es el que nos elige a esta vida religiosa o a la vida sacerdotal. Entonces, bueno, pues yo escuché el llamado de Dios nuestro Señor, que no podría yo explicarlo con palabras, solamente es una certeza desde la fe que Dios me llamó. Y curiosamente, ¿verdad? Digo yo, me llamó Dios nuestro Señor, pero a esta orden de la Virgen. O dicho de otra manera, la Virgen fue la que me llamó a su orden. El Señor Jesús me llama a consagrarme a Él y la Virgen me llama a consagrarme en la orden carmelitana, porque en mi niñez mis papás me llevaban con mis hermanos a San Agustín, donde estaban los agustinos. Pero mi mamá quiso que la primera comunión la hiciésemos en el Carmen de Puebla. Y ahí es donde conocí a los carmelitas y dije, de aquí soy. Qué bonito, padre. Fray, supongo de que han de tener una sede como orden mundial. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo hacen para estar unidos entre sí? Así es. La orden primero está constituida por tres ramas. La rama de los laicos, que es la orden del Carmelo Seglar, hombres y mujeres que viven como cualquier familia, cualquier persona, que conocen y asumen la espiritualidad carmelitana. La orden de las monjas carmelitas descalzas, muy conocidas, las carmelitas descalzas, y muy conocidas también, sobre todo por Santa Teresa de Jesús. Y la tercera rama, la de los frailes, la de los varones, los carmelitas descalzos. Estamos presentes en todo el mundo prácticamente y nos distribuimos en provincias. En un país hay 1, 2, 3, 4, 5 provincias. En México solamente hay una provincia. Cada provincia está compuesta por un número suficiente de religiosos, por un número de casas y con una solvencia económica y por supuesto con unos apostolados, ¿sí? Nuestra casa central pues está en Roma. Es el padre general que coordina toda la orden con un grupo de frailes que se llaman definidores. Y en cada provincia está un provincial con sus consejeros, que son 4 normalmente, y ya ellos organizan pues la vida de la provincia a los frailes que los van distribuyendo. Y en cada casa pues hay un superior, hay un administrador. Bien, padre. ¿Alguna persona que esté interesada en formar parte de su orden, cuál sería el proceso? ¿Cómo son seleccionados los candidatos? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Sí, bueno, si se refiere a las vocaciones para la vida masculina, entran en contacto a través del internet, a través de alguna de nuestras casas, a través de nuestras madres carmelitas descalzas y se ponen en contacto, les ponemos en contacto con el promotor vocacional. En este caso, pues en Querétaro están el promotor vocacional con su equipo, el padre Julio Hernández con el hermano Rodrigo y entran en contacto. Se hacen algunos encuentros, sobre todo en Semana Santa, en verano y en diciembre, para que conozcan nuestro estilo de vida. Les enseñamos pues lo que es el Carmelo y van viviendo de manera práctica en una semana, en 15 días, o un poco más de tiempo, lo que es nuestro estilo. Y entonces ahí en el diálogo pues se va haciendo el discernimiento, si hay los elementos para nuestra vida religiosa. Igual el joven pues va descubriendo si es lo que quiere, si es por donde Dios le llama. Por último, en este segmento, padre, ¿tienen obras sociales de caridad, de cercanía? Y si sí, ¿cómo son estas? Así es, sí tenemos obras sociales. Bueno, en primer lugar consideremos nuestros apostolados como carmelitas, ha sido por una parte los sacramentos,
nuestras iglesias. Tenemos en nuestras casas, que son 16 en la provincia, en la mayoría de ellos, lo que son los centros de espiritualidad. En esos centros de espiritualidad impartimos cursos, talleres, retiros, diplomados. Esta espiritualidad carmelitana que compartimos, pues es para la vida. Es decir, la espiritualidad carmelitana no es exclusiva de los carmelitas, no la puede vivir nada más un fraile y una monja, la pueden vivir también los laicos. Como ya decía, la oración es esencial para todo creyente. La vida fraterna, nuestra comunidad, nuestra iglesia es una iglesia de comunidad, de comunión en fe, esperanza y caridad, y cada laico pues tiene también su apostolado, tiene su misión específica. Y ya más en específico, como obra social, tenemos una casa que llamamos Misión de Santa Teresita del Niño Jesús en la Sierra Norte de Puebla, en Hueytlalpan. Esta casa misión la tenemos desde 1995, se han cumplido ya 25 años, 20 de julio cumplimos 26 años. Wow. Y eso estamos ahí presentes en zona indígena Totonaca. Y bueno, pues algunas otras obras sociales que tenemos, por ejemplo, lo que es la distribución de despensas en algunas de nuestras casas. Lo que podemos compartir pues con los más necesitados, pues lo hacemos. Pero sí, esta casa misión, se podría decir, pues es una casa pues con esa especificidad de social. Muy bien, padre. Padre, hemos adelantado mucho en la plática, pero hasta el momento no hemos sabido por qué son carmelitas y por qué sobre todo son descalzos. Bien, ¿por qué somos carmelitas? Precisamente porque donde nace la orden, como ya decía, es en el Monte Carmelo, es decir, al norte de Israel o Palestina, ¿sí? Esa franja de montañas conocida desde antigüedad como Monte Carmelo. Y precisamente aquellos peregrinos venidos de Occidente, venidos en las cruzadas, sobre todo se cree que en la tercera cruzada, de 1187 a 1191, es donde venían aquellos peregrinos de distintas partes, posiblemente de Italia, de Alemania, de Francia, Inglaterra, que deciden llevar una vida de ermitaños a imitación del profeta Elías. Como Elías había vivido en el Monte Carmelo, pues es precisamente ahí donde van a vivir los carmelitas y van a tomar al profeta Elías como modelo de vida. Por eso en todas nuestras iglesias van a encontrar ustedes al menos una pintura o una escultura al profeta Elías. Y toman el nombre precisamente estos peregrinos de carmelitas por el Monte Carmelo. Pero estos peregrinos que viven ahí en el Monte Carmelo piden una regla al patriarca San Alberto, como ya decía hace un momento, para que les legisle el estilo de vida que están llevando. Sin embargo, como están todavía las persecuciones de los musulmanes, salen expulsados. Ya habían fundado varias casas cercanas al Monte Carmelo y entonces tienen que emigrar a Europa y se van presentando como los hermanos o frailes del Monte Carmelo, de Santa María del Monte Carmelo. Ya llevan ellos precisamente la imagen de la Santísima Virgen, como decía hace un momento, que es su patrona, que es su madre y que es su hermana.
Entonces van ellos precisamente a conocerse como los carmelitas, ¿eh? Y van ellos a ir promocionando el amor, la devoción a Santa María del Monte Carmelo. La Virgen María va a tomar el nombre del lugar, Santa María del Monte Carmelo. Entonces de ahí viene pues nuestro nombre de carmelitas. Ahora, descalzos, el adjetivo de descalzos, ¿de dónde viene? Pues precisamente con la reforma que hace Santa Teresa de Jesús del Carmelo. Estamos en el siglo XVI, en el que la descalcez es un estilo de vida. Por ejemplo, están los franciscanos descalzos, por el estilo de vida que se lleva. ¿Cuál es ese estilo de vida? De sobriedad, de austeridad, de mortificación. Y entonces Teresa de Jesús, como está en este ambiente de la reforma de las órdenes, con ese estilo de vida de descalcez, es como se les va a llamar a los carmelitas reformados por Santa Teresa de Jesús, carmelitas descalzos. Claro, va a ir poco a poco posicionándose el nombre, porque le llamaron también carmelitas contemplativos apostólicos o carmelitas primitivos por la primera regla, porque es lo que quería Teresa de Jesús, llevar la vida de esa primera regla dada por San Alberto y adaptada para los carmelitas en Europa por Inocencio IV en el 1247. Esa es la razón de ser carmelitas descalzos. Pero Teresa de Jesús va a darle el estilo propio de lo que es la descalcez. No va a ser tanto en las formas externas, en las penitencias externas, sino en la vida interior, en el ejercicio de las virtudes, en el espíritu de fraternidad. Pasando a la Virgen, Padre, como tal, ¿cuál es el color original que se le asignó a la Virgen del Carmen o qué usaron las primeras comunidades carmelitas? Sí, bien, tengamos en cuenta que hay toda una evolución en la imagen de la Virgen del Carmen. Los carmelitas, cuando construyen aquel oratorio en el Monte Carmelo, pues por supuesto que estaba, bueno, se sabe por los datos históricos arqueológicos, que lo dedicaron a la Santísima Virgen, pero en ese momento no se había configurado la Virgen del Carmen. Va a ser poco a poco. Muy posiblemente la hayan dedicado a la titularidad de la Madre de Dios. Y los carmelitas fueron venerando las distintas fiestas de la Virgen, como la de la Asunción, como la de la Purísima Concepción. Entonces iban venerando a las distintas imágenes de la Santísima Virgen. Pero como ellos fueron recibiendo favores, bendiciones, intercesión de la Santísima Virgen, pues fueron ellos constituyendo una fiesta, una celebración a la Santísima Virgen del Monte Carmelo. Y entonces, poco a poco se va instituyendo la fiesta. En el siglo XIV, luego en el siglo XV, en donde pues se va a ir aceptando hasta que ya se va a hacer universal la fiesta, ya va a ser para toda la iglesia. Entonces, la Santísima Virgen, pues, como decía, van a venerarla en la Purísima Concepción, en la presentación y así, y poco a poco le van a ir vistiendo el hábito del carmelita. La van a ir vistiendo precisamente con la túnica, como es todo hábito de las órdenes antiguas, el escapulario y la capucha. Bueno, la Virgen no va a llevar capucha, va a llevar capa. Y entonces es como le van a ir vistiendo a la Santísima Virgen y a ponerle al niño. Y en uno de sus brazos el escapulario. Entonces, pues bueno, está un historiador, Víctor Lascano, que está haciendo precisamente su tesis sobre la vestimenta de la Santísima Virgen. ¿Cómo es que se fue vistiendo de carmelita como ahora la vemos? Qué interesante, Padre.
Y justamente hablando del escapulario, ¿siempre ha llevado esta forma de delantal o cómo se ha ido transformando a través del tiempo? Bien, el escapulario tiene varios sentidos, un sentido práctico, un sentido espiritual. Hay que remontarnos a la Edad Media. ¿Qué era el escapulario? Lo que bien decías, un delantal, esta tela que va a cubrir la túnica. Entonces, va a ser el delantal como lo usan las señoras de casa, que se ponen el babero, se ponen el delantal, el mandil en los hombres, para pues no ensuciarse la vestimenta. Entonces, el escapulario va a tener una función práctica. Ya en la espiritualidad de la vida religiosa, en los carmelitas, el escapulario va a representar la imposición del yugo de Cristo. Recordemos aquel pasaje del Evangelio: mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, el escapulario va a tener un sentido cristológico, es revestirme del yugo de Cristo. Y en la espiritualidad carmelitana va a tener este significado ahora de la Virgen, un significado mariano. El escapulario va a ser el distintivo del hábito de la Santísima Virgen. Y con esto pues podemos hablar del escapulario de la Orden de los Carmelitas. ¿Cuál es su significado, padre? Pues es precisamente revestirse de las virtudes de la Santísima Virgen. Aquí podemos remontarnos pues a esa tradición de San Simón Stock. Se habla pues de que San Simón Stock tuvo una aparición de la Santísima Virgen entregándole el escapulario, y donde le dice: quien porte el escapulario, quien lleve el escapulario, no perecerá las llamas del infierno y será sacado del purgatorio al sábado siguiente de su muerte. Bueno, esto pues es una tradición, es una leyenda, pues no estuvo nadie para ver esa visión, que haya escuchado esas palabras. No podemos pues negar, por una parte, la existencia de San Simón Stock, está comprobado. No podríamos negar pues que haya tenido alguna visión de la Santísima Virgen, pero ya esto de las promesas pues ha sido de tradición. Hubo una bula, un escrito de un papa, donde pues estaba precisamente plasmada esta promesa de la Santísima Virgen. Es lo que se conoce como la bula sabatina. Sin embargo, pues ese es un documento apócrifo, es un documento falso. Ahora, haya sido o no haya sido esta promesa de la Santísima Virgen, no le quita ningún mérito, ningún valor al escapulario. El escapulario es signo de pertenencia a la orden de los carmelitas, y es compromiso de imitar, de vivir las virtudes cristianas, sobre todo las virtudes que nos enseña la Santísima Virgen María. Ahora, hay muchos testimonios del escapulario como un sacramental de intercesión ante Dios nuestro Señor. Hay muchos testimonios de cómo el escapulario ha favorecido a muchas personas. No por el escapulario en sí mismo, como digo, sino es una mediación, sino la misma fe de la persona y la gracia de Dios nuestro Señor por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María. Entonces, en ese sentido, tenemos que estas serían las virtudes, los carismas o dones que nos inspira la Virgen María a través de la Virgen del Carmen, por llamarlo de alguna manera. Así es, así es. Finalmente, en este segmento, padre, ¿cuál sería la verdadera forma de festejar a la Virgen del Carmen, los que no somos carmelitas,
y cómo lo festejan los carmelitas como usted. Ujú. Bueno, ¿cómo festejarlo? ¿Cómo ser una auténtica celebración? Bueno, pues por supuesto, la fiesta, en donde hay una celebración, hay un gozo, sobre todo una celebración eucarística, el sacrificio eucarístico, como pues en cualquier fiesta patronal dentro de la iglesia, pues lo más solemne es la Eucaristía. Entonces, que el 16 de julio pues celebramos a nuestra Madre Santísima, como ustedes la celebrarán, como nosotros la celebramos. Pero también cada 16 de mes tener memoria de la Santísima Virgen. Los sábados que sabemos a nivel de la iglesia, los sábados son de devoción a la Santísima Virgen. Se puede celebrar la misa en honor de la Santísima Virgen. Entonces, podemos celebrar precisamente con la Eucaristía y de la Eucaristía ejercitarnos en las virtudes. Así como las mamás que dicen a los hijos, hijos, no quiero que me regalen cosas, lo que quiero es que se porten bien, que sean personas de bien. Pues lo mismo la Santísima Virgen, que quiere de nosotros que crezcamos en las virtudes, que vivamos las virtudes, sobre todo las fundamentales, las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Y de ahí las demás virtudes que también nos enseña la Santísima Virgen, como nuestro Señor Jesucristo, la virtud de la humildad, fundamental en la vida cristiana. Finalmente, padre, díganos, ¿cómo puede vivir una familia o una persona que tiene su familia, que no es célibe, que vaya, tiene una vida normal? ¿Cómo puede vivir sirviendo a la Virgen del Carmen, que en este caso es la de nuestra comunidad? Sí, todo esto que he compartido lo puede vivir un laico. Una persona pues de la vida de cada día. Su seguimiento a Cristo. Todos los creyentes en Dios nuestro Señor, Dios Trinidad, creemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Hay que ponerlo a Él como centro de nuestra vida. Vivimos para Él. Le seguimos a Él. Entonces, todos precisamente siendo devotos de la Virgen del Carmen, pues la Virgen del Carmen nos presenta a su Hijo Jesús. La imagen de la Virgen del Carmen tiene al niño Jesús. María nos lleva a Jesús. Entonces, todos podemos vivir nuestro seguimiento de Cristo desde el estado de vida, desde el proyecto de vida. Soltero, casado, separado, niño, joven, adulto, anciano, desde cualquier edad que tengas, desde cualquier condición, opción de vida, estado de vida, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí también el amor a nuestra Madre Santísima, sea bajo la advocación que sea. Que si somos devotos de la Virgen de Guadalupe, que si somos devotos de la Virgen de Juquila, de la Virgen de San Juan de los Lagos, es la misma, la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cualquiera de nosotros puede vivir su amor a la Santísima Virgen, imitar sus virtudes. Entonces, se puede vivir precisamente el amor a la Santísima Virgen, las virtudes, todos vivimos en la fe, la esperanza y la caridad. Desde nuestro bautismo recibimos las virtudes teologales. Es la vestidura que Dios nos da y que nos acompaña en todo nuestro camino de vida. Y claro, estas virtudes hay que irlas fomentando, hay que irlas cultivando. Si no se cultivan, se pierden. Entonces, San Juan de la Cruz nos habla
de estas virtudes teologales. Él es el maestro de las virtudes teologales. Las virtudes teologales nos purifican de nuestros pecados, de lo que no es Dios, y nos transforman en Dios nuestro Señor. Como dirá San Juan de la Cruz, la fe es lo más parecido a Dios. Mientras más fe tenga, más me pareceré a Dios nuestro Señor. Entonces, cualquiera de nosotros, desde la situación de vida, vamos viviendo nuestras virtudes. La oración, que es un rasgo característico en el carisma de los carmelitas, ya decía, todos podemos vivir la oración. Hay que practicar, hay que ejercitarnos en la oración. La oración, ya sea temprano, ya sea por la noche, en algún momento, sí se requiere disponer de un tiempo, de un momento de oración delante de Dios nuestro Señor. Podemos orar en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Lo esencial para la oración es tener fe, esperanza y amor. Claro, ejercitándonos en la oración, experimentando la oración, hay que irnos formando. Y ahí es donde entra la espiritualidad del Carmelo, que nos va enseñando a avanzar en el camino de la oración. Así que pues se puede muy bien vivir la espiritualidad carmelitana en donde quiera que se esté y cualquier persona. La espiritualidad carmelitana es como la savia que da vida a los árboles. Es la savia que le da vida a cualquier otra espiritualidad. Entonces, de esta manera es como podemos construir una comunidad eclesial bajo la espiritualidad del Carmelo y con ello ir dando testimonio de lo que veneramos. Así es, claro, hay que tener en cuenta, la iglesia es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Y como iglesia somos comunidad. Y dentro de la iglesia sabemos, pues cada quien tiene sus carismas personales, los carismas de la vida consagrada que están al servicio de la misma iglesia. Entonces, la fraternidad, el espíritu de comunión, el espíritu de comunidad es esencial en la iglesia. Finalmente, Padre, y en toda esta construcción de nuestra fe, hay personas dentro de nuestra comunidad que han decidido llevar el traje carmelita porque han hecho como un juramento a la Virgen del Carmen que lo van a llevar toda la vida. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Serían diferentes a ustedes? ¿O cómo darles como una sugerencia? ¿Qué les podemos decir a estas personas que han decidido vivir de esta manera? Pues, de entrada, respetar. Si la persona por alguna razón, por agradecimiento, algún favor recibido de la Virgen, desea portar el hábito de la Virgen, se respeta, se valora. Claro, la mayoría de las personas lo lleva por un tiempo. Y algunas que otras personas, pues sí, lo portan toda la vida. Entonces, ahora, recomendaciones, pues el testimonio de vida. ¿De qué me sirve llevar el hábito? ¿De qué me sirve llevar el escapulario si mi vida dice todo lo contrario de lo que significa la vestidura, de lo que significa el hábito? Es como aquel dicho, el Cristo en el pecho y el diablo en los hechos. Pues no. El hábito no hace al monje. Por eso, como decía Teresa de Jesús, yo soy más amiga de las virtudes que de las mortificaciones. Dios lo que quiere de nosotros es el ejercicio de las virtudes. Sobre todo, pues, ante estas personas que sí, muchas veces, pues, quieren hacer penitencias corporales, mortificaciones externas, pero a veces, pues, resulta que es más para un orgullo o de una soberbia. Por eso de ahí lo que dicen Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, proceder siempre con prudencia, con discreción. Pues con esto hemos finalizado una maravillosa plática llena de amor, de esperanza, con el queridísimo Fray
Rafael Guzmán, que estamos seguros que desde ahora será amigo de nuestra comunidad. Padre, ¿será mucha molestia que le dé la bendición por medio de nuestra cámara a nuestra comunidad y a nuestro equipo de trabajo? Claro que sí, antes de dar la bendición, pues agradecerle a todos ustedes que se han dado este tiempo para pues transmitir este mensaje a toda la comunidad de la Iglesia del Carmen. Y bueno, pues son bienvenidos también a esta su casa, a esta su iglesia. Pues he querido que se transmitiera desde estos distintos espacios tan ricos, tan bellos, no solamente en arte, en arquitectura, sino también en el reflejo de lo que es la espiritualidad carmelitana. Estamos aquí, por ejemplo, en esta capilla relicario, que es una de las características de la arquitectura carmelitana. Y bueno, pues desde aquí, donde pues están reliquias de santos, de personas llenas de virtudes, y pues junto al altar de nuestra Madre Santísima del Sagrario, pues reciban la bendición. Dispongámonos en un acto de fe, de esperanza, de caridad, para recibir esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. Amén. Padre, de verdad, más que un placer haber tenido el privilegio de esta plática, mucho más allá de un placer haber conocido estos espacios tan bellos. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias, y aquí tienen un amigo. Le recordamos que el Templo del Carmen abre, igual que su exconvento, de entre 10 y 5 de la tarde, y estamos al sur de la Ciudad de México, en San Ángel, en Avenida Revolución, sin número, esquina con Avenida de la Paz. Muchas gracias, amigos y amigas de la comunidad de Nuestra Señora del Carmen. Muchas felicidades a nuestra patrona.